like to invite you to close your eyes if you like to do so and pray. Y pedirle a Dios que se haga manifiesto con su presencia a través de su palabra. And ask God to manifest himself through his word in this place. En el nombre de Jesús In the name pedimos, of Dios, Jesus, Father, we ask, como congregación, como cuerpo, as a body, as a congregation, que seas tú el que hables por medio de tu espíritu. that you would speak, Lord, Estamos through con your un spirit. corazón receptible, Father, contento, we're a receptive heart and happy ver tu gloria, tus promesas, to see your glory, to see your promises, de cómo cuidas a tu pueblo, and how you take care of your people, de cómo tú, Señor Dios, con tu mano poderosa nos sacas adelante. and how with your strong hand, Lord, you take us forward. Llévate toda la gloria, Dios. Father, may you receive all the glory En el nombre de Jesús, and honor in the name of Jesus. tú y yo decimos, You and I say, amén. amen. ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está en medio de nosotros? How many believe that the glory of God is with us? La presencia de Dios está en medio de nosotros. The presence of God is in our midst. Aunque no lo creas, Whether you believe it or not, aunque no haya habido amenes, although there hasn't been amens, aunque tú pienses que no estás en tu mejor momento, although you believe you're not in your best moment, porque ciertamente hay veces que venimos no en nuestro mejor momento, because there's times where we don't come in our best moments, aún así eso no niega la realidad de Dios en nuestras vidas. but that doesn't deny that God is in our lives. Y en muchas ocasiones And in many occasions, la gloria de Dios se manifiesta en medio de circunstancias desfavorables, God's manifests themselves in times where we least expect it, en medio de incredulidad in the midst of unbelief y en medio de la queja. and in the midst of complaining. Sí, ahí también se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Even in that, God does manifest his power. Vuelvo y te repito, I repeat this again. hoy muchos podemos venir contentos por lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida. Today, many of us can come full of joy, happy because of what he's done in our lives. Tenemos un buen trabajo, We have a good job or a job. gozamos de salud, We have health. nuestros hijos están bien, Our children are good. todo está bien. Everything's good. Pero muchos otros venimos rotos, But many others come broken. venimos con situaciones pues muy difíciles, We come with difficult situations, ya sea personales whether it's personal o de personas que conocemos a nuestro or alrededor. people that we know around us. Pero Dios se manifiesta con poder y gloria con los que estamos bien y con los que no estamos tan bien. But God manifests himself in power and in glory, whether it was with people who are doing well or people who are not doing so well. El día de hoy quiero hablarte acerca del propósito, del rescate y la guianza de un Dios verdadero. Today, I want to speak to you about the purpose of the rescue and our God who is a true living God. En Éxodo podemos ver Exodus, 3 del 7 al 12 si vas conmigo y si no voltea por favor a la pantalla. Voy a leerlo y después Julio lo va a leer en inglés. We're going to Estamos, go read off of Exodus 3:7. estamos en la versión Reina Valera Really, we're reading off the King James Version. y vemos en el 7, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amen. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt,
and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings. And I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hittites, and the Jebusites. And now behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, who am I, that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, but I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. ¿Cuál era la circunstancia de este hombre y del pueblo en el momento que Dios se manifiesta a él? What was the condition or the situation that this man was going through when God manifests himself to him? ¿Dónde se encontraba el pueblo What was the de people, Israel? where did the people of Israel find themselves? ¿Dónde? Where were they? En Egipto. They were in Egypt. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban siendo esclavizados, maltratados y puestos en presión para trabajar grandes jornadas. What is it that they were going through? They were enslaved. They were being oppressed. Every day they were mistreated. ¿Cuál era la circunstancia del hombre que fue llamado delante de la presencia de Dios? What was the circumstance of man when he was called before God? Se encontraba desterrado, trabajando un oficio normal, cuidando las ovejas que ni eran suyas, de su suegro. He had fled away. He had gone to a land that he didn't know, a dry land. He was taking care of sheep that didn't belong to him. Y recordando And remembering que años atrás that years back, él había sido el causante de la muerte de un hombre. it was because of his cause that a man died. Este hombre tenía culpa, This man had shame. este hombre vivía desterrado This man lived as a drifter. y en esa circunstancia And in this circumstance, Dios se presenta a él. God presents himself La before gloria Moses. de Dios se manifiesta en medio de un pueblo esclavizado y de un hombre oprimido. The glory of God manifests himself to a people who is enslaved and a man who is oppressed. ¿Qué se necesitó para que Dios se hiciera manifiesto? What needed to be done in order for God to manifest himself? El clamor de un pueblo. A cry of a people. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? What did God tell Moses? He oído el clamor de mi pueblo. I have heard the cry of my people. ¿Y sabes qué es lo que inició o lo que dio inicio en nuestra vida para que Dios nos rescatara del pecado? And you know what initiated everything for us to be rescued from our sins and oppression? Un clamor. A cry. Un clamor que tú y yo tal vez no estábamos conscientes de ello, A cry that maybe you and I were not aware of. pero que nuestra alma, But our soul que necesitaba urgentemente de un Salvador, that urgently needed a Savior fue lo que movió la mano de Él en nuestras vidas. is what moved the hand to take us out of there. No fue una oración, It wasn't a prayer. fue un clamor de un alma necesitada por un Salvador. It was a cry, a yearning from a soul who needed to be saved. Porque no fue una oración la que el pueblo decía, no era una oración a Dios, era un clamor que subía. It wasn't a prayer that these people made. It was a cry calling out to God. Y cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, And when you and I were enemies, separated from God, aún así Dios se acercó a nosotros. God in His mercy, He drew near to us. Y por medio de su Espíritu Santo And through His Spirit, nos empujó He pushed us para venir delante de su to presencia. come to His presence. Nadie No one vino a Dios por su propia cuenta. came to God on their own account. Y tengamos cuidado de pensar que fue nuestra bondad And let us be careful to believe or think that it's because of my goodness o que teníamos puntos suficientes para que Dios se acercara a nosotros. or that I have enough rewards or points
for God to draw near to me. Todos los que estamos en este lugar tenemos un pasado. Every one of us here has a past. Todos los que estamos en este lugar venimos de un pecado, Each and one of us come from a sin, de hábitos from habits que nos apartaron de Dios. that drifted us or set us apart from God. Por cuanto todos pecaron, For all have sinned, todos estaban ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. and all have fallen short of the glory of God. Que no se nos olvide ello, Let us not forget about that. porque fue a través de eso que Dios se acercó a nuestras vidas. Because of that, God drew near to us. Dios ministraba el corazón esta semana y decía, cuidado y pensemos que somos suficientemente buenos para merecer a Dios. God would minister to my heart and he would say, be careful in believing that it's because of your merits or because of your good deeds that you have accomplished salvation. Porque aquellos que pensaron que eran buenos Because those who thought that they were good, pusieron a Jesús en un madero. they put Jesus on a cross. Los que pensaban que sus obras eran suficientes para agradar a Dios fueron los que crucificaron a Jesús. Those who thought that their works, their deeds were good enough to please God are the ones that put him on a cross. Pero gloria a Dios que Él vio el clamor de nuestra alma en nuestro corazón. But glory be to God that he saw the cry and need of our hearts. Gloria a and Dios que Él souls. sigue viendo el clamor de nuestros jóvenes el día de hoy. Glory be to God that he hears the cry of our youth today. Porque ¿sabes qué es lo que yo veo en los jóvenes el día de hoy? Because you know what I see in the youth today? Y no solamente hablo de los que están enfrente, también de los que están ahí atrás. I'm not only talking about the ones up front, I'm also talking about the ones in the back. Que está llegando el momento That the time is coming en el que ellos van a tener que afrontar eso en sus vidas. in which they're going to have to confront that situation in their lives. De reconocer que dentro de ellos hay un clamor hacia Dios. That they need to recognize that inside of them, in their spirit, there's a cry to God. Y que Dios va a empezar a responder con salvación. And that God is going to respond with salvation. Tus hijos, Your nuestros children, hijos my children, y los jóvenes que conocemos and the youth that we know, van a empezar, Dios va a empezar a oír su clamor. God is going to begin to hear your cry. No su oración, Not their prayer, porque ellos no saben orar. because they don't know how to pray. ¿Cómo van a orar a un Dios que no conocen? How are they going to pray to a God that they don't know? Pero el clamor de ellos en su alma desesperada But in their desperation, the cry of their soul is going to reach to God. va a hacer que Dios los mueva a salvación. And God is going to move on their behalf for salvation. Dios le comunicó esto a Moisés God communicated this to y Moses, nos lo comunica ahora a nosotros. and he expresses it to us today. Que no importa si creamos que Dios está presente, That whether we believe or not that he is present, Dios por su gracia lo está en medio de nosotros. God through his grace, he is in our midst. Qué bueno que Él se mueve por su gracia Thanks be to God that he moves through his grace y no por lo que nosotros hacemos para con Él. and not because of what we can do towards him. Y vemos que la situación del pueblo de Israel, And we see that the situation of the people of Israel, ¿cuántos años estaban ellos siendo esclavizados? how long had they been enslaved? 400 años. 400 years, 4 generaciones. 4 generations. Niños nacían Babies would be born, y no conocían otra circunstancia más que la de la esclavitud. and they knew no other situation but slavery. Pero aún así, But even so, Dios no los había desamparado. God had not left them alone. A pesar que el pueblo de Israel no veía a un Dios manifiesto, Although the people of Israel never saw God manifested, la mano de Dios se gestaba en su salida de Egipto a través del nacimiento de Moisés. the hand of God would come to them through the birth of Moses. Y tú conoces la historia de él. And you know his story. No lo vamos a contar toda porque tú y yo la conocemos. We're not going to speak of it all. Lo but que most of us know it. lo que te vengo a decir es que aun cuando nosotros no lo sabíamos, But what I come to tell you that even though we didn't know, Jesús había muerto por tus pecados y por los míos. Jesus had died on the cross for your sins and my sins. Y el pueblo de Israel no sabía And the people of Israel didn't know que Dios se iba a presentar a ellos con poder y gloria. that God was going to present himself with power and glory. Y este hombre le dice, And, this pero ¿quién soy yo para ir delante del faraón? and Moses responds to God and he says, and he asks him, who am I that I should present myself to Pharaoh? Él no se sentía capaz de llevar a cabo un gran trabajo, una gran labor.
because of his stuttering problem, he believed that he wasn't worthy enough to take on this task. Él conocía el corazón duro de un imperio como el de los egipcios, pues él había vivido ahí. He knew the hard heart of this empire because he had lived through that. Pero Dios se iba a manifestar con poder y con gloria. But God was going to manifest himself with power and glory. ¿Qué es lo que se necesita? Un clamor delante de él. What needs to be done? A cry before him. Si tú y yo reconocemos en esta tarde If you and I can recognize this que afternoon necesitamos a un Salvador, that we desperately need a Savior, es más que suficiente para que Dios se haga presente. it's more than enough so that he can become present in our lives. El rescate. The rescue. Éxodo 14, 10 al 31. Aquí está un poquito largo, entonces voy a parar un poquito y continúa Julio. Exodus, we're going to read off of Exodus 10. Éxodo 14 del 10 al 31. I'm sorry, 14, 10 to 31. Muy bien, vamos a ir. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto todo lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hasta ahí le voy a dejar el 10 al 12. Verse 10. Verse 10. Oh, sorry. Si no lo tienen, voy a continuar. Me voy a mover al 13 y al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los vas a ver. El 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. ¿Les digo? Ok. Voy a leer entonces todo. Dice en el 15: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El 17 dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. En el 20 dice: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron, ¿qué? Divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y muro a su izquierda, y hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. 25. Sé que está un poquito largo, pero no te pierdas conmigo, por favor. Y el 25: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente.
Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. El 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 2 más. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Está larguito. As Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord, and they said to Moses, why did you bring us out here to die in the wilderness? Weren't there enough graves for us in Egypt? What have you done to us? Why did you make us leave Egypt? Didn't we tell you this would happen while we were still in Egypt? We said, leave us alone. Let us be slaves to the Egyptians. It's better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness. But Moses told the people, don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the people to get moving. Pick up your staff and raise your hand over the sea. Divide the waters so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. And I will harden the hearts of the Egyptians, and they will charge in after the Israelites. My great glory will be displayed to Pharaoh and his troops, his chariots and his charioteers. When my glory is displayed to them, all Egypt will see my glory and know that I am the Lord. Then the angel of God who had been leading the people of Israel moved to the rear of the camp. The pillar of cloud also moved from the front and stood behind them. The cloud settled between the Egyptian and Israelite camps. As darkness fell, the cloud turned to fire, lighting up the night. But the Egyptians and the Israelites did not approach each other all night. Then Moses raised his hand over the sea, and the Lord opened a path through the water with a strong east wind. The wind blew all that night, turning the seabed into dry land. So the people of Israel walked through the middle of the sea on dry ground, with walls of water on each side. Then the Egyptians, all of Pharaoh's horses, chariots, and charioteers, chased them into the middle of the sea. But just before dawn, the Lord looked down on the Egyptian army from the pillar of fire and cloud, and he threw their forces into total confusion. He twisted their chariot wheels, making their chariots difficult to drive. Let's get out of here, away from these Israelites, the Egyptians shouted. The Lord is fighting for them against Egypt. When all the Israelites had reached the other side, the Lord said to Moses, raise your hand over the sea again. Then the waters will rush back and cover the Egyptians and their chariots and their charioteers. So as the sun began to rise, Moses raised his hand over the sea, and the water rushed back into its usual place. The Egyptians tried to escape, but the Lord swept them into the sea. Then the waters returned and covered all the chariots and charioteers, the entire army of Pharaoh. Of all the Egyptians who had chased the Israelites into the sea, not a single one survived. But the people of Israel had walked through the middle of the sea on dry ground, as the water stood up like a wall on both sides. That is how the Lord rescued Israel from the hand of the Egyptians that day. And the Israelites saw the bodies of the Egyptians washed up on the seashore. When the people of Israel saw the mighty power that the Lord had unleashed against the Egyptians, they were filled with awe before him. They put their faith in the Lord and in his servant Moses. Amén.
Amen. La razón por la que quería ir un poquito en partes The reason why I wanted to go in parts, era porque en el versículo 11, cuando ellos se encuentran delante del Mar Rojo, in verse 11, when they find themselves before the Red Sea, ellos ven venir al ejército egipcio con toda su caballería y con todo su poder. they see that great army approaching them with all of their chariots, all of their horsemen. Pero pongamos atención en algo. But let us pay attention to something. La nube The cloud y la columna de fuego and the column of fire, ya se habían hecho presente delante de los ojos del pueblo. they had been made manifested or present before the people of God. ¿Qué era esa nube? Who was that cloud? La presencia de Dios en el pueblo. The presence of God in their midst. ¿Qué era la columna de fuego? What was the column of fire? La presencia de Dios en el pueblo. The presence of God in their midst. Dios los iba dirigiendo, God was leading them, los iba cubriendo del sol and He was covering them from the scorching heat con la nube with the cloud, y los iba dirigiendo en la noche a través de la columna de fuego. and He was leading them through the night in the wilderness with the column of fire. Dios empezó Or the a pillar of manifestar su gloria y su poder delante del pueblo. God began to manifest His power and glory in the midst of His people. Más atrás, A little bit back, ellos habían visto las 10 plagas. they had seen the 10 plagues. Ellos habían experimentado cómo Dios con poder le había hecho entender a Faraón que era tiempo que los dejara ir. And they had experienced how God had made Pharaoh understand that it was time for His people to be let go of. Y cuando se enfrentan en la situación que tienen el Mar Rojo enfrente de ellos And when they find themselves in front of the Red Sea y al ejército egipcio detrás, and the army behind them, se olvidaron que había una nube, they had forgotten about the cloud. se olvidaron que había una columna de fuego, They had forgotten about the pillar of fire. se olvidaron que el poder de Dios era capaz de librarlos de cualquier situación. They had totally forgotten that the hand of God could free them from any situation. Dice que ellos empezaron a ¿qué? A quejarse, They began to complain against Moses. no con Dios, Not with God, con el libertador, but with the deliverer, con Moisés. with Moses. Y le dijeron, And they said to him, ¿por qué nos has traído hasta acá? why have you brought us over here to die? ¿Solo para morir? Only to die? Algunos de ellos dijeron, ¿no será mejor seguir sirviendo a los egipcios? Most of them said, we told you, leave us alone. Let us be slaves for the Egyptians. Mira la situación en la que ellos estaban. Se olvidaron del poder de Dios. Look at the situation. They had forgotten about the power of God, Y en la queja y en la incredulidad, and in their complaint and unbelief, Dios iba a manifestar su poder. God was going to manifest His power. Lo hizo en medio de la esclavitud He did it in the midst of y slavery, lo hizo en medio de la queja y la incredulidad. and He did so in the midst of complaining and unbelief. Algo que me llama la atención también, Something that calls out my porque attention. cuando leemos la palabra tenemos que poner y parar en algunas cosas. Because when we read the Word of God and we're meditating on it, we need to stop at certain points. Porque en Romanos dice, Because in Romans it says, no recuerdo bien si es Romanos 6, en alguna parte de Romanos 6, dice que tú te vuelves a aquel de quien te haces esclavo. the Bible says in Romans, we don't remember right now specifically where, but in Romans it says that you become a slave to that which you contemplate. Y muchos de los de ese pueblo And many of those with those people, ya habían adoptado they had adopted lo que el pueblo tanto les enseñó. what the Egyptians had taught them. En ese momento ellos preferirían At that very moment, seguir siendo esclavizados they preferred to be slaves antes que libertados. instead of being delivered. Y dice que Moisés vino a Dios. And it says that Moses came to God. ¿Y qué le contesta a Dios? And what does God say to him? ¿Por qué clamas a mí? He literally shouts out to Moses and says, why are you calling out to me? Hay un tiempo de clamor There's a time to call out, cry y out, Dios moverá su mano. and God will move His hand. Pero cuando nosotros empecemos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida, But when we begin to see the manifestation of the power of God in our lives, cuando empecemos a experimentar los milagros y los prodigios a través de la sanidad, and when we begin to experience the healing and the miracles from God, a través de
que Dios sana tu matrimonio, and in the midst of where God is healing your marriage, a través que Dios te empieza a sacar de esos hábitos, and God begins to bring you out of those bad habits, ya no es tiempo de clamar. there's no reason for us to cry out. Ya es tiempo para nosotros que nuestros ojos mismos It's a time where us ourselves and our eyes empiecen a convencerse del poder de Dios. begin to be convinced En of the nuestra power vida. of God in our lives. Y le dijo Dios, diles que qué, que marchen. He said to Moses, raise up your staff. Primero le Me- dijo, me- levanta la vara. me Raise encanta. up your staff. I love this. He tells them, raise up your staff and tell them to move forward. Me encanta porque prácticamente Dios le dice, ¿con quién creen que están? Practically, the Lord is, he's saying, practically, he sees that the Lord is saying, who do you think you're with? ¿Te han dicho en tu trabajo, oye, ¿sí sabes hacer eso? And all the time. Has this happened at your workplace where they say, hey, you know what you're doing? ¿Y tú qué les dices? And what do you say? Oh, ¿no? ¿Con quién cree que estás? And you just smirk at them, right? Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. That's what God told Moses. ¿Que no han visto la nube? Haven't you seen the cloud? ¿Que no han visto la columna? Haven't you seen the pillar ¿Qué of fire? cantábamos hace rato con Dori? What did we sing Que earlier? mis ojos tus obras puedan ver. That my eyes could see the works of your hand. Le seguimos clamando a Dios We continue to cry out to God cuando ese tiempo ya pasó. when that time already passed. El clamor es cuando no le conocías, The cry was when you didn't know him. pero ahora que le conocemos, But now that you know him, en cualquier circunstancia de nuestra vida, in every circumstance of your life, Dios nos dice, deja de clamar God says, stop crying out y muévete en fe. and move forward in faith. Deja de hacerte la víctima, Stop being the victim ouch, y muévete en fe. and move in faith. ¿Sabes por qué? You know why? Porque muchas veces nosotros nos detenemos a nosotros mismos Because many times we stop ourselves de ver la gloria de Dios. from seeing the glory of Tú God. y yo venimos a este lugar, You and I come to this place, en cualquier lugar donde Dios quiera hacerse presente, wherever God wants to show himself, y lo único que limita que tú puedas ver la gloria de Dios and the only thing that would limit you to seeing God eres tú mismo somos nosotros mismos con nuestras quejas y nuestra incredulidad. it's me, myself, and I with my complaining. Pero my Dios, unbelief. But God, en su gracia y su bondad, through his grace and his goodness, aún así even though abrió el mar rojo he opened up the Red Sea a través de Moisés through Moses y con la vara and with the staff, le dio instrucción de colocarla sobre la tierra. he gave him an instruction in setting it in the ground. Y entonces se manifiesta ese poder milagroso de Dios en And la we vida de see ellos. this great wonder, this power manifested through God where he opens up the sea. Por eso te digo que a veces no es nuestra fe, That's why I say to you many times it's not our faith, es lo que Dios es. it's who God is. No es lo que nosotros creemos que Dios es. It's not what we believe who God is or what God is about. La gloria de Dios es ver The glory of God is to see y sentir quién es Él and to feel who he is en su máxima expresión de grandeza. in his greatest expression of who he is. ¿Cuántos le dan which is gracias great. a Dios por ello? How many give thanks to God? Porque es por gracia, Because it's by grace. es por gracia. It's by grace. Nos dice más adelante Later on it says que sus ojos pudieron ver cómo ese pueblo que los había esclavizado durante tantos años that their eyes were able to see those who had enslaved them for so many years, perecía how they perished, y cómo ellos eran o estaban siendo ahogados por aquello mismo que Dios permitió que el pueblo de Israel fuera rescatado. and they were washed up by the seashore, and God had saved them from being drowned, and he had made them walk to dry land. Y la palabra de Dios dice And the word says que el enemigo vino para matar, robar y destruir. that the enemy of our lives has come to kill, steal, and destroy. Pero que Jesús vino ¿a qué? But A that darnos Jesus vida has come to give us life y vida en abundancia. and life in abundance.
Dios mismo se ha encargado de nuestros enemigos. God himself has taken care of our enemies. Dios mismo se ha encargado de destruir esos hábitos que nos apartaban. God himself has purposed in himself to take away and get rid of the bad habits of our Lo que lives. a nosotros nos toca hacer What we need to do in our part es movernos en fe is to move in faith y no descuidarnos de lo que Dios hace en nuestras vidas. and not forget what God does in our lives. Porque si tú y yo nos descuidamos, Because if you and I become careless, entonces vamos a empezar ¿a qué? A hundirnos como aquel hombre que dejó de poner la mirada en Jesús. then you and I will begin to sink like that man who turned his gaze away from Jesus. ¿Te acuerdas de ese hombre que bajó seguro de la barca, Do you remember that man that was sure of himself and came out of that boat? mirando a Jesús fijamente? He had set his gaze on Jesus, Pero cuando desvió su mirada, but when he looked somewhere else, empezó a mirar al pueblo de egipcio, ¿verdad? Que venía atrás de él. he began to see the Egyptian people come behind him, Las circunstancias, the circumstances, y empezó a hundirse, dice la palabra de and he Dios. began to sink. ¿Y quién lo sacó? And who brought him up? Jesús, Christ. tal como sacó Dios al pueblo de Israel. Just like God brought the people of Israel Dios out lo of Egypt. hizo a través de Moisés. God did so through Moses, Dios lo hizo con nosotros a través de Jesús. and God did it through Jesus on our behalf. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y dice que entonces And it says, then el pueblo, the people, después de ver esta gran hazaña, after they saw this great wonder, temió a Jehová they feared the Lord, y creyeron a Jehová and they believed in God y a Moisés, su siervo. and Moses, his servant. Hoy tú y yo le creemos a Dios You and I today believe God y a Jesucristo a quien Él ha enviado. and Jesus who he has sent. ¿Qué continúa para nuestras vidas? What continues in our lives? Dice en Romanos 6, 22, 23. It says in Romans 6, 22, 23, Mas ahora but now que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. But for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. ¿Qué seguía para el pueblo de Israel? What was next for the people of Israel? Lo mismo que sigue para nuestras vidas. The same thing that continues on for our lives. Hemos sido rescatados, We've been rescued, hemos sido liberados, we've been delivered, tenemos un Salvador, we have a Savior, pero ahora tenemos a un Espíritu que nos guía. but now we have a spirit within us that leads us to all truth. Dice en Números 9, 17 al 23. And Numbers 17 says, Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían, ¿qué? Acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho, por medio de ¿quién? De Moisés.
So unfortunately we don't have it, but paraphrasing, I'm going to paraphrase it for you as much as I can. Basically, wherever the cloud would move, or whenever it would move, so would the tabernacle. And wherever the tabernacle and the cloud would move, the people would move. If it didn't move, that meant God didn't want them to go anywhere. They would stay put. But whenever that cloud moved and the tabernacle would move, the people would go forward. But it was only when God said to move is that when they would move. Amén. A Moisés se le reveló su propósito To Moses, God's purpose was revealed, y el pueblo había sido liberado. and the people were delivered. Aún así Dios But even so, God trataría con la dependencia de ellos would work with their dependence hacia su presencia. towards His presence. ¿Qué sigue para nosotros entonces? So what continues on for us? Que nuestra vida dependa en todo momento de la guianza de su espíritu. That we would be dependent solely on His Spirit, the Spirit of God. El peligro de acostumbrarnos a vivir en una religión cristiana The dangers of living on a religious lifestyle or even a Christian lifestyle es que muchas veces nosotros decidimos cuándo parar y cuándo movernos. is that many times we tend to decide when is it that I move and when is it that I don't move. A lo que a mí me enseña la palabra What the Word teaches me es que yo no escogí estar en este lugar. is that I didn't choose or pick to be in this place. Tú no escogiste estar en este lugar. You didn't pick or choose to be in this place. Dios te llamó God called you. por su gracia. He drew you near to Him Dios- through His grace. Dios te ha colocado en medio de una familia llamada iglesia God has set you in the midst of a family called church por su gracia. by His grace. Porque si hubiera sido por nosotros, Because if it would have been up to us, no hubiéramos llegado. we would have made it. Si somos honestos, no hubiéramos llegado. If we could be honest with ourselves, we wouldn't have made it. Pero Él te llamó con lazos de amor. But He called you with cords of love. Y muchas veces no nos gusta estar en medio del pueblo. And many times we don't like to be in the midst of people. Muchas veces decimos, deja a campo un poquito lejos del pueblo. And how about I stay a little bit away from the campsite? Porque no me gusta la gente. Because I don't like the people. Porque no me gusta estar en la iglesia. Because I don't like to be in church. Pero tengamos cuidado. But let us be careful. Porque puede que estando lejos, Because by drifting away a little, separados del pueblo, separated from the en el people cual of God, Dios nos ha colocado, in which God has put us in, puede que nos distraigamos. something that can happen is that we can get distracted. Y cuando esa nube And when this cloud avance, advances, nos podemos quedar atrás. we can stay behind. Y la palabra dice que cuando ellos veían que la nube se levantaba, And the Bible says that when they would see the cloud move, ellos se movían. they would move. Y si la nube permanecía ahí 1, 2 o un año, ellos no se movían. And if the cloud, for example, would stay there 1, 2, 3 days or even a year, they would stay put. En Juan 16, 13, 14 nos dice esto. And John 16, 13 to 14 says, Pero cuando venga el Espíritu, but when the Spirit comes, Él os guiará a toda la verdad. He will lead you to all truth. Porque no hablará por su propia cuenta, Because He will not speak on His own account, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. because He will speak everything that He hears the Father say about what is to come. Él me glorificará He will glorify me, says Jesus, porque tomará de lo mío because He will take from me y lo hará saber. and He will let it be known to you. Hoy estamos conscientes que no hay una nube o una columna de fuego visible, Today we are aware that there's not a cloud that is visible, pero el Espíritu Santo da testimonio but the Holy Spirit gives testimony a nuestra vida to our lives, de to que our somos spirit, hijos suyos. that we are sons and daughters of God. Y Jesús dijo que Él nos guiará hacia toda verdad And He says that He will lead us to all truth y que Él glorificará and that He would glorify en todo momento at all times a Jesús a través de nuestras vidas, Jesus through our lives. porque Él toma
de lo que es de Dios because the Spirit of God will take what is from God y Él nos lo hace saber. and He will let us be known. Y el Espíritu se manifiesta en la vida And the Spirit of God will manifest in the life de cada creyente of every believer en medio de que de permanecer juntos in the midst of being jointly together y unidos en medio aún de la tristeza o de cualquier circunstancia. and even joined together, whether it's through a difficult circumstance Porque en el or pasado, hard times. Because in the past, en el tiempo del cual te hablé, in the time that I spoke about, Dios se manifestó al pueblo de Israel. God manifested Himself to the people of Israel. Dios envió a un libertador. God brought a deliverer. Dios les mostró su gloria. God showed His glory. Y en el tiempo en el que Jesús asciende, And in the time that Jesus ascends, Él le dice a sus discípulos, He tells His disciples, no los voy a dejar solos, I will not leave you orphan or alone. les enviaré un consolador, A deliverer, a comforter will come, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Y era necesario And it was necessary que ellos se mantuvieran ¿qué? Juntos, that they would stay together, unidos, united as one. a pesar que tenían temor, Although they had fears, a pesar que tenían tristeza, although they were sad, estaban confundidos, although they were confused, habían matado a Jesús, they had killed Jesus. les habían quitado a su maestro. They had taken their master away. Pero Dios But God tuvo cuidado del pueblo de Israel took care of the people of Israel. y tiene cuidado de cada uno de nosotros. And He takes care of each and one of us. Y hoy lo hace por medio de su Espíritu. And He does so through His Spirit. Y cada vez que Él nos dirija hacia su palabra, And every time that He leads us through His Word, Él nos está dirigiendo hacia la verdad. He's leading us to all Y truth. cada vez que estemos juntos, And every time that we are y cada together, vez que adoremos, and every time that you and I worship, deseemos que la presencia de Dios la podamos ver. we desire to see His presence, Porque no es para nada justo because it's not at all just que Dios lo haya hecho todo that God had done everything y que nosotros nos quejemos o vivamos en incredulidad. and that you and I will live our lives complaining or living in unbelief. Hoy la presencia de Dios Today, the presence of God está en medio de nosotros. is in our midst. Hoy la presencia de Dios, The presence of God, aquello que nos ha compartido el pastor por muchas semanas, that which the pastor has been sharing with us for many weeks, está entre nosotros. he is with us. A pesar que está nuestra incredulidad, Although sometimes there's unbelief, nuestra queja, or sometimes or many times we en los complain, peores momentos, in the worst of times, aún en medio del pecado, even when we're living in sin, su gracia sobreabunda His grace overabounds con el propósito de darnos rescate y Well- guianza. with the purpose of rescuing us and leading us. Hoy si tú y yo reconocemos If you and I can recognize today que es por su gracia, that is by His grace, que es por su amor that is by His love, y es por su misericordia, and by His mercy, hoy veremos la gloria de Dios we will see the glory of God en nosotros in our lives y en cada una de nuestras familias. and in each and one of our family members. Dios te bendiga. God bless you. Podemos ponernos de pie, por favor. Can we stand up, please? Padre, Father, necesitamos como pueblo tuyo we greatly need as your people, Lord, poder recibir tu palabra to be able to receive your word con humildad, with humility, con sencillez. with meekness, Lord God. Que no haya actitudes de arrogancia, That there would be no attitude of arrogance, Lord. que no haya actitudes de que ya todo lo has hecho en nosotros, That there's no attitude of pride, that you have done everything porque for us. todos los días Because every day, tu Espíritu Santo trabaja en nosotros, en nuestras vidas. your Holy Spirit works in us, Lord. Padre, esta congregación, Father, this congregation, estos jóvenes, this youth, estos niños, these children, estos adultos, mujeres, hombres, these adults, men and women, hoy podemos ver we can see con nuestros ojos tus obras. with our eyes your work. Nuestro clamor subió delante de ti. Our cry went up to you. Y en Juan 3:16 nos dice,
In John 3:16 you say to que us enviaste a tu hijo, that you sent your son, a tu único hijo, your only son, para que si nosotros creyéramos en él, that if we would only believe in him, tengamos vida eterna. we would have everlasting life. Hoy posiblemente algunos Today, possibly many of us, de los que están entre nosotros of who is in our midst, no hayan iniciado una vida junto a ti. they haven't initiated a life with you. Pero hoy oro, Padre, But today we pray, Lord, para que tu Espíritu Santo, el cual me trajo a mí that which the Holy Spirit which brought me here, y a la mayoría de los que estamos aquí, and many of us who are here today, nos lleve a un encuentro personal contigo, Dios. may take us or lead us to have a personal encounter Y que with you. juntos como congregación And that together, united, podamos as a celebrar congregation, we could celebrate la manifestación the manifestation de tu gloria, Dios. of your glory, Lord. Bendecimos tu nombre. We bless your name. Bendecimos tu nombre. We bless your name. Gracias, Padre amado. Thank you, Father. Thank you. Dios te bendiga. May God bless Um, you. Llevan tus oraciones, por favor, a aquellos que están viajando. Keep in your prayers those who are traveling. Si hay alguna necesidad, tal vez en el principio algunos no quisieron pasar, pero acuérdate que somos un pueblo quienes nos ayudamos los unos a los otros. Remember that we are one people, that we help each other out. And if you have a need, maybe you didn't bring it forth in the beginning, but if you have one, please let us know. Y cualquier necesidad que haya, queremos cubrirla en oración, por favor. And whatever need there might be here today, we want to cover it with our prayers. ¿No hay? There's none? Hermana Jenny, oraremos por su necesidad. ¿No? Ok. Hermana Jenny, por favor cierre sus ojos, extendamos nuestra mano y pidamos al Espíritu, el que conoce toda necesidad, And let's